Muy buenas noches con todos. Les ruego primero apagar los celulares o ponerlos en modo de vibrador para poder dar inicio a la ceremonia. Bien, buenas noches, señores y señoras, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la ceremonia del día de hoy con un saludo de bienvenida a nuestra mesa de honor conformada por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional, el ingeniero Jorge Alba Hurtado, vicedecano nacional, la ingeniera Doris Rojas Mendoza, directora secretaria general, y el ingeniero Fernando Enciso Miranda, director pro tesorero. Igualmente, nuestro saludo al ingeniero Oscar Rafael del Consejo Departamental de Lima, CIP, ingeniero Gustavo Saavedra, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú, y ex decanos nacionales presentes, asimismo rectores de las universidades, decanos de los colegios profesionales, condecorados, directiva del Consejo Departamental de Lima, presidida por su decano departamental, ingeniero Oscar Rafael Aynosa, invitados especiales, ingenieros, miembros de la orden, familiares, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos a esta noche tan especial. A continuación, leeré una breve reseña. El Colegio de Ingenieros del Perú celebra hoy su 51º aniversario de creación. Es una institución deontológica sin fines de lucro que representa e integra a los profesionales de todas las especialidades de la ingeniería de nuestro país. Su creación data del 8 de junio de 1962 mediante ley número 14086, posteriormente modificada con la ley número 24648 promulgada en enero de 1987. El Colegio de Ingenieros del Perú garantiza una ingeniería técnicamente competente, el manejo eficiente del conocimiento para orientar a nuestra sociedad en las grandes decisiones, fomentando la práctica de valores y el comportamiento ético de sus integrantes, con el propósito de contribuir al crecimiento de nuestro país. Tiene como principios y objetivos fundamentales para con los ingenieros fomentar su perfeccionamiento y desarrollo profesional, velar por el ejercicio de la ingeniería y la seguridad y bienestar social de sus miembros y familiares, para con la ingeniería promover y normar su ejercicio, cautelar el ámbito de trabajo y defender su prestigio, para con el país impulsar su independencia y desarrollo tecnológico, interactuar con la sociedad mediante el cotejo y análisis de sus principales problemas, proponiendo soluciones. Y el actual decano nacional y representante legal del Colegio de Ingenieros del Perú es el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. A continuación, les invito a todos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Renovemos el gran juramento que
al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, siempre seamos, siempre, y antes llegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al Eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Podemos tomar asiento. Muchas gracias. Continuando entonces con esta importante ceremonia, con nuestro programa, vamos a invitar a la directora secretaria general del CIP, ingeniera Doris Roja Mendoza, para que dé lectura del acta de fundación del Colegio de Ingenieros del Perú. Un fuerte aplauso para ella. A continuación, el acta. Asamblea de Constitución del Colegio de Ingenieros del Perú. Asamblea Provisional del 8 de marzo de 1963. Siendo las 7 p.m. del día 8 de marzo de 1963, bajo la presidencia del ingeniero Manuel Rodríguez Escrivens, presidente de la Sociedad, y con la asistencia de los siguientes señores delegados de la especialidad: Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos, Alfonso Novoa Saldaña, Humberto López Cabero, Miguel Alberto Cárdenas Cáceres y Osvaldo Luna Victoria. Asociación de Ingenieros Civiles del Perú, Bayo Arbulú Galiani, Ernesto San Martín Francin, Juan Sarmiento Espejo, José del Carmen Marín Aguista, Alfonso Fuentes Laguno, Eduardo Quintanilla, Asociación Electrotécnica Peruana, Juan Orellán Zúñiga, Bernardo Galvez Barandón, Humberto Zelaya Sotomayor. Asociación de Geólogos del Perú, Salvador Mendívil Echevarría, Hugo Jaén Latorre, Juan La Cruz López, Guillermo Morales Serrano. Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria, Juan Alfaro Zamontes, Roberto Blume Burcan, Ricardo Corso Gordillo, Alejandro Beunza Gómez, Harry Dawson Vázquez. Federación Nacional de Ingenieros Químicos, Mario González Latini, Octavio Mejía Loaiza, Jaime Newell Barzalo, Manuel Naranjo García, Álvaro Béjar de la Cruz, Dagoberto Sánchez Mantilla. Instituto Peruano de Ingenieros Químicos e Industriales, Jorge Zúcar Ramé, Jorge Lichetti Conicia, Santiago Alequis Agástegui, Osvaldo Vázquez Saavedra, Alfredo Mastrócalo Carlín. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, César Rospigliosi Castro, Enrique Boza Barrios, Carlos Pareja Marmadillo, Daniel Rodríguez Hoyle, Miguel Caro Ramírez. Instituto de Ingenieros de Petróleo del Perú, Luis Villarán Rincón, Arturo Tresierra Corrales, César Freitas Ramón, Óscar Arrieta Perret. Computado el quórum de 41 sobre 54, se abrió la sesión, invitando el presidente ingeniero Rodríguez a los presidentes de las asociaciones de especialidad a acompañarlo a la mesa. Añadió que, siendo el objetivo de esta asamblea el elegir a la Junta Directiva Provisional del Colegio, invitó a los asistentes a pronunciarse sobre el procedimiento a seguir. Después de un amplio debate, se estableció que la elección sería cargo por cargo, siendo requisito que el candidato obtenga la mayoría de votos,
En caso de no lograrse, la Asamblea elegirá entre los candidatos que hayan obtenido mayor votación. Los capítulos propondrán los candidatos para cada cargo antes de cada elección. De acuerdo al procedimiento, las especialidades propusieron para decano a los siguientes candidatos: Instituto de Minas, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva; Asociación de Ingenieros Agrónomos, por el ingeniero José del Carmen Marín Arista; Asociación de Ingenieros Civiles, se abstuvo; Asociación Electrotécnica Peruana, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva; Asociación de Ingenieros Geólogos, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva; Asociación de Ingeniería Sanitaria, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva; Instituto de Ingenieros Químicos Industriales, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva; Instituto de Ingenieros de Petróleo, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva; Federación Nacional de Ingenieros Químicos, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado: para decano, ingeniero Aurelio Miranda Villanueva, 34 votos; ingeniero José del Carmen Marín Arista, 7 votos. Para la elección de los demás cargos directivos se siguió el procedimiento anterior y las instituciones de especialidad eligieron a ingeniero Bayo Arbulú Galeane, primer vicedecano; ingeniero Jorge Zucarramé, segundo vicedecano; ingeniero Galvez Brandon, secretario general; ingeniero Harry Dawson Vázquez, prosecretario; ingeniero Miguel Cárdenas Cáceres, tesorero; ingeniero Arturo Tresierra Corrales, protesorero; ingeniero Jaime Newell Barzallo, vocal; ingeniero Raúl Parinelo Sánchez, vocal; ingeniero Salvador Mendívil Echeverría, vocal; ingeniero Enrique Garrido Klinge, vocal. Para la elección del Consejo Consultivo, cada capítulo deberá nominar 2 delegados, quedando constituido así: por los ingenieros mecánicos electricistas, los ingenieros Juan Orellana y Carlos Linares; por los ingenieros de minas, los ingenieros Miguel Caro y Aquiles Venegas; por los ingenieros industriales, los ingenieros Alfredo Mastrócalo y Osvaldo Vázquez; por los ingenieros geólogos, los ingenieros Juan La Cruz y Hugo Jaén; por los ingenieros sanitarios, los ingenieros Alejandro Benzua y Roberto Blume; por los ingenieros de petróleo, los ingenieros César Echeandía y Humberto López; por los ingenieros químicos, los ingenieros Manuel Naranjo y Dagoberto Sánchez Mantilla; por los ingenieros civiles, los ingenieros José del Carmen Marín y Ernesto San Martín. Acto seguido, el ingeniero Raúl Parinelo propuso un voto de aplauso a la Sociedad de Ingenieros del Perú en reconocimiento por su labor de organización del Colegio de Ingenieros, llevado a feliz término. Fue aceptado por aclamación unánime. A continuación, el ingeniero Manuel Rodríguez Escribens, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú, agradeció el voto de aplauso en nombre del directorio de la sociedad actual y directivos pasados, quienes también lucharon y gestionaron la creación del Colegio de Ingenieros. Misión que todos ellos se habían impuesto en un anhelo de dar al profesional de ingeniería un instrumento legal de organización en defensa de la profesión y de los intereses del ingeniero colegiado. No habiendo otro asunto en mesa, el presidente levantó la sesión, siendo las 9:30 p.m. Bernardo Galvez Brandon, secretario general; Aurelio Miranda Villanueva, decano. Es el acta, señores. Un aplauso por él. Gracias a la ingeniera Doris Rojas Mendoza, directora secretaria general del CIP. Y a continuación voy a leer la moción de saludo del Congreso de la República del Perú al Colegio de Ingenieros del Perú por su aniversario, presentada por el congresista Alejandro Llovera Flores. Moción de orden del día número 7202, moción de saludo. El congresista de la República que suscribe, Alejandro Llovera Flores, en uso de las facultades que le confiere el artículo 68 del reglamento del Congreso de la República, propone la siguiente moción de saludo.
Considerando que el 8 de junio de 1962 se crea el Colegio de Ingenieros del Perú mediante Ley 14086 durante el gobierno del presidente Manuel Prado, nacida de un planteamiento propuesto en la primera Conferencia Nacional de Ingeniería realizada en 1932 por la Sociedad de Ingenieros del Perú. Así, en 1986, ante las diferentes modificaciones de su estatuto, acorde a la modernidad que permita la descentralización y autonomía de los consejos departamentales, el 20 de enero de 1987 se aprueba la ley número 24648, que el Colegio de Ingenieros posee 28 consejos departamentales reuniendo a las 17 especialidades de ingeniería, facilitando la creación de nuevas oportunidades e invenciones, elevando la calidad de vida de los peruanos. La ingeniería como profesión requiere de capacidad creativa y de imaginación para el uso de los conocimientos científicos y transformar ideas en realidad, siendo esta una destacada y magna profesión que viene impulsando el crecimiento sostenido de nuestro PBI, que es motivo que el Congreso de la República le extienda el saludo y reconocimiento a esta sólida institución, guía de la sociedad peruana en las grandes decisiones en favor del desarrollo del país. Por lo expuesto, el Congreso de la República acuerda: artículo primero, expresar su saludo y congratulación al Colegio de Ingenieros del Perú con motivo de cumplirse este 8 de junio del 2013 su aniversario de creación número 51 y hace votos porque esta ilustre profesión continúe siendo el sinónimo de desarrollo de nuestra nación. Artículo segundo, transcribir la presente moción de saludo al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, por el aniversario 51 de creación y por su intermedio hacer extensivo el saludo a todos los consejos departamentales de ingenieros del país. Lima, 3 de junio del 2013. Alejandro Llovero Flores, congresista de la República. Me sumo a esas felicitaciones a todos ustedes por su día y creo que se merecen un fuerte aplauso para ustedes, dignos profesionales de nuestro país. Gracias, gracias por la labor que ustedes hacen por nuestra patria. Vamos a continuar entonces dando inicio a la entrega de las distinciones a nuestros ingenieros condecorados. El Colegio de Ingenieros del Perú otorga anualmente la condecoración con la Medalla de la Orden de la Ingeniería Peruana a aquellos ingenieros que han destacado en su trayectoria profesional y por su aporte a la sociedad. Este año van a recibir esta distinción 13 miembros de la orden pertenecientes a 8 consejos departamentales a nivel nacional nombrados por el Consejo Nacional del CIP. A continuación, entonces, vamos a empezar entregando la distinción a los condecorados con la Orden de la Ingeniería. Para la entrega de la distinción, invitamos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional, a pasar al frente para entregar las medallas y resoluciones a nuestros primeros 4 condecorados. Iremos llamándolos uno a uno en orden. Vamos primero entonces a llamar al ingeniero José Robles Freire. José Robles Freire, ingeniero número CIP 138, Consejo Departamental Lima, especialidad en petróleo. Un fuerte aplauso entonces al ingeniero José Robles Freire. Para la foto, por favor, ingeniero. Bien, muchas gracias y felicitaciones. Llamamos ahora al ingeniero Jesús Amadeo Prado Benítez. Jesús Amadeo Prado Benítez, ingeniero mecánico electricista es su especialidad, número CIP 2949, Consejo Departamental Lima.
Bien, felicitaciones entonces al ingeniero Jesús Amadeo Prado Benítez. Llamamos ahora al ingeniero Manuel Lau Castillo. Ingeniero Manuel Lau Castillo, número CIP 5268, Consejo Departamental Piura, especialidad civil. Felicitaciones al ingeniero Manuel Lau Castillo, Consejo Departamental de Piura, por este reconocimiento, por su trayectoria. Llamamos ahora al ingeniero Guillermo Castillo Justo. El ingeniero Guillermo Castillo Justo, estábamos esperando a ver si había llegado, parece que no, aún no, vamos a guardarle está en Miami, está bien, está en el calor que necesitamos. Muy bien, entonces continuamos premiando a los demás ingenieros que también el día de hoy van a ser reconocidos por su trayectoria. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Gracias por su apoyo. Y vamos a llamar al ingeniero Jorge Alba Hurtado, vicedecano nacional, para que haga entrega del siguiente grupo de resoluciones y medallas. Llamamos entonces al ingeniero Manuel Guido Muñoz Goicochea. Ingeniero Manuel Guido Muñoz Goicochea, CIP 6273, Consejo Departamental Ancash Huaraz, especialidad civil. Felicitaciones entonces, ingeniero Manuel Guido Muñoz Goicochea del Consejo Departamental Ancash Huaraz, por este reconocimiento a su trayectoria. Llamamos ahora a nuestro siguiente premiado, ingeniera Edevali de la Peña Seguil, CIP 865, Consejo Departamental de Cajamarca, especialidad agrónomo. Un aplauso para el ingeniero Edevali de la Peña Seguil. Felicitaciones al ingeniero Edevali de la Peña Seguil. Vamos ahora a llamar al ingeniero Alfredo Valentín Quillén Collado. Alfredo Valentín Quillén Collado, CIP 9442, Consejo Departamental Moquegua. Su especialidad, geólogo. Felicitaciones al ingeniero Alfredo Valentín Quillén Collado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jorge Alba Hurtado, por su apoyo, y vamos a llamar ahora a la ingeniera Doris Rojas Mendoza para que nos apoye a la entrega de los siguientes premiados. Llamamos al ingeniero Mariano Cuentas, CIP 11760, Consejo Departamental de Puno, especialidad agrónomo.
Felicitaciones, ingeniero Mariano Cuentas, agrónomo de especialidad del Consejo Departamental de Puno. Llamamos ahora al ingeniero Eleodoro Mayorga Alba. El ingeniero Eleodoro Mayorga Alba, CIP 31127, Consejo Departamental Lima, especialidad petróleo. Felicitaciones entonces al ingeniero Eleodoro Mayorga Alba del Consejo Departamental de Lima por esta premiación. Llamamos ahora al ingeniero Mariano Gutiérrez Torero. El ingeniero Mariano Gutiérrez Torero, también Consejo Departamental Lima, especialidad pesquero, CIP 36812. Bueno. El 12. Ese no. No, ha venido. ¿Ha venido o no ha venido? Sí, el 11 no ha venido, el 10 y el 11. Felicitaciones entonces al ingeniero Mariano Gutiérrez Torero por esta distinción. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Llamamos ahora al ingeniero Fernando Enciso Miranda para que nos apoye con la premiación. Tengo entendido que el siguiente premiado o la siguiente premiada, ingeniera Liris Marlene Monasterio Muñoz, no pudo llegar, pero a ella y al ingeniero Ronald Corbera Gomringer igual les brindamos un caluroso aplauso. ¿Está? ¿Llegó? Muy bien, entonces adelante, el ingeniero Ronald Corbera Gomringer. Un aplauso para él, es Consejo Departamental de Madre de Dios, especialidad agrónomo, CIP 65952. En un momento entonces estaremos haciendo entrega de la medalla al ingeniero Ronald Corbera Gomringer y también de la resolución en mérito a su trayectoria destacada desde el Consejo Departamental de Madre de Dios. Felicidades entonces por la distinción, ingeniero Ronald Corbera Gomringer, agrónomo de Madre de Dios. Bien, y llamamos por último a la ingeniera Ana María Civile Martínez. Ella es especialista forestal del Consejo Departamental Lima. Un aplauso para la ingeniera Ana María Civile Martínez, CIP 108821. Felicidades entonces a la ingeniera, además doblemente por representar a la mujer profesional peruana, ingeniera Ana María Civile Martínez,
especialista forestal. Fuerte aplauso por esta distinción a la ingeniera. Muchísimas gracias y quisiera pedirle a los recientemente premiados, por favor se pusieran de pie unos segunditos para recibir nuevamente un caluroso aplauso de parte de todos nosotros. No solo por su trayectoria, sino por el ejemplo que ellos brindan a los nuevos y futuros ingenieros, por su ejemplo en destacada labor, ética profesional y aporte al país. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Gracias. Bueno, vamos llegando ya a la parte culminante de esta importante ceremonia en este día tan especial para todos ustedes. Y, por supuesto, debemos dar pase a las palabras del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional, quien va a pronunciar el discurso de orden en este día. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches. Señores miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional, decanos de los consejos departamentales de Lima y Callao que nos acompañan en esta ocasión, directivos de Lima y Callao, muy especial a los 3 exdecanos que veo acá que han venido en esta ocasión, a los exdirectivos, a los nuevos miembros de la Orden de Ingeniería, porque como ustedes saben, la Orden no está compuesta por los 147.404 ingenieros que somos actualmente, sino solamente por aquellos que han recibido precisamente el premio de la Orden de Ingeniería. Y colegas, señoras, señores, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta noche y con su presencia acompañarnos a dar realce a esta ceremonia. Como todos los años, la Semana del Colegio de Ingenieros es la ocasión para renovar nuestros vínculos con la institución. Siempre es bueno que al menos una vez al año revisemos nuestra razón de existir y cuáles son las personas jurídicas y las entidades con las cuales tenemos compromiso y cuál es la naturaleza de ese compromiso. Esta semana, comenzando la semana el día lunes, nuestro primer acto fue participar en el izamiento del pabellón nacional, justamente en el Parque Reducto, con la presencia del señor alcalde de Miraflores, a quien le agradecemos mucho por habernos dado esta oportunidad como todos los años. Y esa parte de la ceremonia es la reafirmación de los vínculos de la institución con la nación. En un pequeño pedazo de suelo patrio se reafirman vínculos porque es un lugar especial. Tiene de especial que sobre él cayó la sangre y la vida de todos aquellos que en alguna ocasión tuvieron que salir a hacer frente a un ejército invasor para defender lo que era suyo, desde lo esencial, desde su familia, desde sus bienes
y lo que la familia y los bienes convertidos en todo a nivel de toda la nación constituyen finalmente la patria. En ese mismo día tuvimos ocasión de hacer una romería a los monumentos de Eduardo de Havich y de Jorge van der Gen, fundadores de las escuelas de ingeniería que después se convertiría en la Universidad Nacional de Ingeniería y en lo que también hoy en día es la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Ambas, las fuentes, las cunas de los ingenieros ya surgidos como carreras universitarias. La ingeniería es tan antigua como la población humana. La ingeniería ya como profesional y como carrera universitaria, pues ha necesitado pasar por las aulas y esa es la época que todos nosotros hemos vivido. En aquellos momentos hubieron un par de reflexiones que eran inevitables, incluso alguna de ellas respondiendo a alguna pregunta. Ambas escuelas datan del siglo XIX. Era el momento en el que el Perú estábamos todavía en el siglo de su nacimiento como república. Y eran entonces los momentos en el que el Perú, con su gran riqueza natural, buscaba elevarse a través de la explotación de sus recursos naturales, la creación de la infraestructura que le hacía falta al país, especialmente la infraestructura vial, y hasta ese entonces siempre habría tenido que recurrir a expertos extranjeros. Era el momento de que esas capacidades pudieran ser desarrolladas dentro del propio país a un nivel universitario. Y entonces el nacimiento de la ingeniería a través de universidades y de ingenieros formados en universidades en el Perú data de aquel entonces. ¿Qué era lo que se buscaba? ¿Qué era lo que se procuraba? Tener esas capacidades, tener el equipo humano, tener los talentos desarrollados que contribuyeran en el desarrollo material del país. Y eso es la base de la ingeniería. Y luego hemos visitado, estuve ayer en La Libertad, también precisamente con el ingeniero Gonzalo García, con quien esta mañana rezábamos en el aeropuerto para que el avión pueda aterrizar y estuviéramos a tiempo hoy día en Lima. Fue motivo también de ver otros temas y pasar a algunos puntos importantes, igual parte de nuestra historia. Al leer el acta fundacional hoy día, podíamos ver que el Colegio de Ingenieros, cuando nace, convocado en esos momentos por la Sociedad de Ingenieros del Perú, pero actuando por mandato de una ley. Había una ley que había decidido la creación del Colegio de Ingenieros del Perú y había decidido, o sea, una ley decidía la creación del Colegio de Ingenieros del Perú cuando existían aquellas asociaciones de ingenieros estaban vigentes y que fueron justamente las que a través del acta fundacional hemos podido seguir cómo actuaron, la votación que hubo, y tomé nota y estuvieron las asociaciones peruanas de ingenieros agrónomos, civiles, la Asociación Electrotécnica del Perú, estuvieron los ingenieros geólogos, los sanitarios, los químicos, otra asociación de químicos e industriales, ingenieros de mina, ingenieros de petróleo. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se creó
una asociación más y nacida por ley, cuando ya existían asociaciones profesionales de ingenieros que ellos, por voluntad propia, tiempo atrás, quizás mucho tiempo atrás, habían decidido agruparse, habían decidido establecer unas reglas, una asociación. Todas estas asociaciones funcionaban con fines profesionales. Entonces, estaban constituidas esas asociaciones y a ellas se podía ingresar y salir libremente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, habiendo existido todas esas asociaciones de profesionales, habiendo existido incluso una que agrupaba a las diferentes especialidades de ingenieros, como era la Sociedad Peruana de Ingeniería, ¿por qué se creó el colegio? Y la respuesta que yo encuentro para ese tema, y es un tema fundamental, es el tema existencial de nuestra institución, es que todas estas asociaciones pertenecían a las profesiones o a los ingenieros que las fundaron, a las especialidades que las fundaron. Mientras que cuando una asociación, una agrupación se crea por ley, no pertenece a las asociaciones que las fundaron, sino pertenece a la nación. Es decir, el Colegio de Ingenieros del Perú es propiedad, pertenece, se debe a la nación peruana. Se debe mucho más a la nación peruana que a los propios ingenieros que lo integramos. Y este es un tema fundamental. Y cuando me preguntaba por qué, cuáles son las razones, y entonces nos vamos al siglo XIX, a la fundación de las primeras escuelas de ingeniería, es que el Perú como nación, a través de su gobierno, decide que necesita de la profesión de ingeniería, decide que necesita localmente tener la creación de ingenieros, y el Estado invierte a través de la educación, a través de la formación, a través de las propias universidades en la formación de ingenieros. Entonces, logrado el paso de tener ingenieros formados dentro del propio Perú, queda siempre la tarea de garantizar que el país cuente con una ingeniería que sepa hacer bien las cosas, y a eso se le llama competencia. Entonces, la primera exigencia es tener una ingeniería competente. A más de que sea competente, es fundamental que actúe con probidad, bajo una escala de valores que nos permite convivir en una sociedad, valores que todos deberíamos respetar y que en el ejercicio mismo de la profesión se convierte en la necesidad de tener una ingeniería que, además de competente, sea ética. Y como la ingeniería es una profesión no en abstracto, sino en concreto, que tiene objetivos y fines claros, definidos, porque si no, no podría crear, construir con la precisión que lo hace si no supiese con la debida precisión qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, por qué lo está haciendo, que ese es el espíritu de una obra. Entonces, necesitaba una profesión que conozca a quién va a servir. Ese servicio es a la nación peruana, se da sobre el territorio peruano,
Y por lo tanto, la exigencia es conocimiento de su medio, conocimiento de su idiosincrasia, de su geografía, de su historia, porque esas obras, esas soluciones se tienen que adecuar a las características de quien las necesita. Entonces, a más de ser competente, de actuar éticamente, de ser conocedora del país, requería otros elementos que establecen el compromiso, identificada con el país, identificada con los grandes objetivos nacionales y comprometida con el país. Ese es el marco por el cual existimos institucionalmente. Y eso es lo que corresponde reflexionar en cada vez que celebramos un nuevo año de vida, el fin de uno, en esta ocasión el fin del primer medio siglo de existencia del Colegio de Ingenieros y el nacimiento de la segunda mitad del primer siglo de existencia en este 51º aniversario. Y entonces nos preguntamos, ¿qué quiere el Perú que hagamos? ¿Qué necesita el Perú que hagamos nosotros por el Perú? ¿Qué nos pide? Nos pide la capacidad de construir lo que necesita, particularmente de construir la infraestructura que hoy sabemos que le hace falta al país y que es pilar fundamental para el desarrollo económico del país y para alcanzar mejores niveles de vida. No pocas veces son aquellas en las que, cuando se utiliza el término de inclusión social, la materialización del mismo se identifica a través de la creación de la infraestructura. Eso es quizás el presente, lo inmediato, pero hay otra cosa que también nos compete. Cuando miramos a un plazo un poco más largo, y les puedo poner como ejemplo otro tema de esta semana jubilar. El día lunes, en este mismo auditorio, se conversó acerca del tema de prevención de desastres. Entonces, tres muy calificados ingenieros, de los cuales nos sentimos orgullosos, todos ellos de un nivel académico muy alto. Los tres tienen un grado de doctor otorgado por universidades de prestigio. Los tres son al mismo tiempo ingenieros practicantes y además docentes universitarios. Tienen experiencia en varios países, porque un país sísmico es una oportunidad para desarrollar conocimientos sobre el tema. Tocaron el tema con mucha propiedad, pero salió una preocupación, ¿no? La preocupación es que, si yo la resumo en términos mucho más sencillos, ya que yo no soy un especialista en aquello, es que los sismos representativos de lo que nos podría ocurrir en el futuro y que deberíamos cuidar y deberíamos cautelar no son los que han ocurrido en el siglo XX. O sea, no es el terremoto del año 70, son sismos mucho más fuertes que ocurrieron en los siglos anteriores, y que si eso, o si volviese a ocurrir, por ejemplo, en el que ocurrió en el siglo XVIII, en el año 1746, creo que el 28 de octubre, pues la situación en Lima sería bastante complicada, y que se ha hecho ya esfuerzos y se ha propuesto soluciones, especialmente
para asegurar a los centros de estudios, a los colegios y a los hospitales. Y luego sale el tema de que, sin embargo, pese que hay una nueva normativa de carácter técnico, busca tener seguridad contra eso, no se está cumpliendo. Ese tema, llegado hasta ahí, siguió con la preocupación de lo que ocurra, y en ese caso la obligación moral del Colegio de Ingenieros no puede terminar en decirlo y ya pues problema de las autoridades. Creo que la obligación moral del colegio es perseguirlo hasta que tengamos una solución y hasta que tengamos una tranquilidad, porque ese es el tipo de intervención que nos pide la nación. Entonces, cuando hablamos de un tema como la prevención de desastres y cuando hablamos de cautelar lo que es básico para la vida humana en el futuro, y cuando hablo del futuro hablo de plazos no inmediatos, sino de plazos largos, la seguridad alimentaria, la seguridad de abastecimiento de agua dulce, la seguridad energética, entonces el liderazgo le corresponde al Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos hablando de aquello que constituye políticas de Estado. Para nosotros está prohibido moralmente entrar en lo que es política partidaria. No puede ni debe ser tarea del Colegio de Ingeniero qué agrupación es la que debe o no recibir los votos. Nuestra obligación moral es que aquellos temas que son de nuestra profesión y que son de interés nacional deban ser planteados por nosotros. Tenemos para eso iniciativa legislativa y ese mismo día lunes acordamos que el Colegio de Ingenieros presente un proyecto de ley al respecto y le encomendamos entre los miembros de la Junta Directiva, a quien no solamente es el que más conoce el tema, sino que tiene una altísima calificación profesional que nos honra a todos, al vicedecano nacional, al doctor ingeniero Jorge Alba, que sea él el que lidere esta tarea y que el Colegio de Ingenieros, a través del Congreso, le pueda presentar a la nación su preocupación y sus propuestas de solución sobre este tema como ejemplo de liderazgo que le compete a la profesión y que es lo que cimienta el prestigio de la institución a través de este primer medio siglo de vida. En el tiempo, en estos hemos entrado al 6º mes de gestión como junta directiva y como es público, el primer esfuerzo ha sido recomponer la situación democrática legal en el seno de la institución. En estos momentos hemos logrado que en 27 de los 28 consejos departamentales los directivos que ejercen son nacidos de la única forma y fuente válida y legítima para poder ser directivo de una institución. Son nacidos de elecciones, es decir, han recibido el mandato directo de los electores. Mandato que además, y ya que estamos recordando a la institución, es un mandato limitado. Es limitado en el tiempo, no más allá del 31 de diciembre del 2015. Y es además limitado en los poderes. Hay poderes que tienen
los directivos, cuando quieren algo más, la institución tiene la capacidad de hacerlo, pero ya se requiere el poder colegiado, se requiere el acuerdo del órgano, sea del consejo directivo, y si es mucho más allá del órgano máximo, que es el Congreso de Consejos Departamentales. Y esto es algo que tenemos que recordar y tenemos que tener siempre presentes, porque en el pasado es nuestro único punto débil. Pero la esperanza es que, pese a lo ocurrido en esa ocasión, la institución ha tenido la capacidad de recobrarse rápidamente de ese problema y reencauzarse en la vida institucional que siempre caracterizó a todos aquellos que tuvieron o recibieron la delegación del mandato y de la representatividad del colegio. Hemos visto también algunas diferencias respecto a tiempos antiguos. Para mí es la segunda vez que ejerzo el cargo de decano nacional. En la primera vez nunca necesité apoyo legal. Mi escasísimo conocimiento de los temas era suficiente para lo que teníamos que tratar al interior del colegio. Y creo que en general esa fue la experiencia de todos los que hasta esos momentos me habían precedido. En este año los cambios han sido notorios. Hoy día tenemos una asesoría legal dentro del colegio y una gran cantidad de temas la tengo que consultar con ellos porque no podemos dar un paso en falso. Esto es parte, menor parte diría yo, de lo que pasó en nuestras bodas de oro, pero la mayor parte de esto se debe a cambios en la propia institución, y les explico. Por ejemplo, el ejercicio legal de la profesión requiere no solamente estar colegiado, requiere, además de estar colegiado, estar habilitado. Y cuando existe algún problema, si aquel que ejerció una actividad, además de estar colegiado, en esos momentos estaba habilitado. Y entonces, esto se los digo por experiencia, no por ciencia, ya son varias las demandas que nos han llegado preguntándonos si el ingeniero fulano de tal estuvo habilitado entre tal fecha y tal fecha. Entonces, va a ser necesario, es necesario ya que todos los certificados de habilitación sean numerados. Los certificados de habilitación son extendidos por los consejos departamentales, no por el Consejo Nacional. El Consejo Nacional solo cuida que todos tengan el mismo formato y que se entreguen y que puedan ser utilizados por quien ejerce legítimamente el poder. Recalqué que entre las razones que necesitamos del ejercicio de ingeniería está la parte ética. Voy a obviar decir el sitio, pero sí les voy a contar los hechos. Tuvimos un consejo departamental en estos años turbulentos que han sido los años 48, 49 y 50 de vida del colegio. Tuvimos un consejo departamental donde el decano fue elegido por un juez. Entonces, reclamó respecto al proceso eleccionario, hubo necesidad de encargarle a alguien y se quedó ahí los 3 años. Terminados los 3 años, a fines del tercer año,
decidió ya no firmar como decano para poder ser candidato por los otros 3 años. Y no habían elecciones, se convocó elecciones pocos días antes, fue candidato único y obviamente ganó las elecciones. Un profundo agradecimiento, un honor grande al mérito de la Comisión Electoral Nacional, de las comisiones electorales en el Colegio de Ingenieros y del Tribunal Electoral Nacional. Ellos le han tenido que hacer frente al problema y nos debemos sentir orgullosos de saber que dentro de la institución tenemos una enorme reserva moral. Las personas que fueron escogidas, no por nosotros, sino por quienes nos antecedieron para esas comisiones, y los miembros del Tribunal Nacional Electoral, que son exdecanos nacionales, todos hicieron cumplir los estatutos, se apegaron a lo que son las formalidades, y por eso tenemos hoy día, gracias a la actitud de ellos, tenemos reinstitucionalizado al Colegio de Ingenieros. Pero ellos tuvieron que declarar nulas las elecciones que se produjeron en ese Consejo Departamental. Y eso pues nos ha hecho entrar allí al tema judicial nuevamente. O sea, realizamos el proceso electoral, salió una junta directiva válidamente elegida, es la que en estos momentos ejerce, pero no lo puede hacer en el local, porque el local está protegido por matones. Les cuento que dentro de las tareas que tuvimos que hacer, y en algunos momentos les voy a explicar el tema, fue ir al Congreso de la República para mantener la unidad del colegio. Y en esa ocasión un congresista nos dijo que, bueno, que se refirió a Huaraz, ¿no? Dijo que en Huaraz habíamos tenido peleas callejeras por el tema de los locales, con escándalo, y eso pues flaco favor le hacía a la institución, era una mancha en nuestra vida institucional. Yo soy del parecer que lo que pasó lo tenemos que reconocer, lo tenemos que admitir, lo tenemos que asimilar y lo tenemos que superar. Y por eso es que se los estoy contando y se los estoy diciendo en una ocasión tan especial como estas. Entonces, después de ese antecedente, no quería una recuperación violenta del local institucional, porque la única forma de hacerlo hubiera sido con una recuperación violenta, y opté por hacerlo por la vía legal. Opté por enviar cartas a todas las autoridades diciendo quién era el legítimo decano a quien se debería reconocer y quién no lo era. Les cuento lo que ha pasado allí. En esos lugares se cobra. No se sabe qué se hace con el dinero. Cuando hay nuevas colegiaciones, entonces una parte de ese dinero entra a la caja del Consejo Nacional, y con eso nos quieren exigir que colegiemos a las personas. Lo que hacemos nosotros, si el dinero ha entrado, lo reconocemos, pero se lo asignamos al decano legítimo y él tiene que cobrar lo que falta. Esa misma persona firma como decano, propone los delegados municipales, un tema que les digo desde ya a los decanos departamentales, que tenemos que trabajar por el tema ético y por el tema de agilidad y rapidez. Y bueno, ¿quién encabeza una de las listas, por lo menos, de los que van a ejercer esas funciones? Él mismo, es decir, se autonomina. El tesorero de ese consejo departamental me contó que tuvo que renunciar, el ex tesorero,
porque hubo prohibición de que se recibiera pagos en cheque. Todo pago se tenía que hacer al contado. Imaginarán ustedes que lidiar contra todo eso es difícil, es penoso, y en esas condiciones uno no puede dar un paso en falso y tiene que cubrir todas sus acciones a través del carácter legal. Y otro tema grande fue, un día nos llamó un ingeniero congresista, más que un día, fue una noche, y nos dijo que al día siguiente en el Congreso de la República se iba a ver la creación del Colegio de Ciencias Agrarias. Pregunté a nuestra gente de prensa y me dijo que la noticia no había aparecido en ningún lado. Fuimos temprano al Congreso, nos dijeron que no estaba en agenda. Fuimos, porque me acompañaron el decano de Lima y ex decanos nacionales y directivos de Lima y del Consejo Nacional. Pudimos conversar y fue el primer tema que se trató en la agenda, ya estaba en el Pleno. Las 2 horas que tuvimos anticipadas nos permitieron evitar que se aprobase, pero nos íbamos a enterar por los diarios que el Colegio de Ingenieros había sido partido, que se había creado un Colegio de Ciencias Agrarias. Entonces, muchos directivos nuestros que vienen justamente de esas especialidades, si hubieran dejado de ser directivos, hubieran dejado de ser miembros del Colegio de Ingenieros del Perú sin que nadie les haya consultado, sin que nadie les haya pedido su parecer, y el patrimonio del colegio también se hubiera tenido que definir. Ese día les explicamos a los congresistas que los colegios profesionales se refieren a profesiones, no se refieren a especialidades dentro de las profesiones, y que la ingeniería es una profesión, y son tan profesionales de la ingeniería todos aquellos, y por eso creo que tiene mucha validez que repasemos el acta fundacional del colegio, donde vemos distintas profesiones, distintas especialidades dentro de una misma profesión que fueron convocadas porque lo que tenían como común denominador es la profesión. O sea, las agrupaciones, las asociaciones son de especialidades, pero los colegios somos la misma profesión. Y si el Congreso comete el error de aceptar que haya un colegio de especialidades, entonces en el Colegio de Ingenieros, si tomo capítulos, somos 17. Si tomo especialidades, Dori se acordará de la cifra, pero son algo así como 300, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 300 colegios de ingenieros. O sea, multipliquen 300 decanos, 300 juntas directivas, 300 secretarías. O sea, los recursos se atomizarían, la institucionalidad del país se destruiría. Les he contado todo esto porque creo que es justo que nos sintamos orgullosos del Colegio de Ingenieros. Quiero públicamente decirle a todos y cada uno de los que hoy día han recibido la orden de ingeniería que el colegio se las ha otorgado porque ha evaluado sus currículums, ha evaluado sus méritos, y todos ellos tienen altísimos méritos de servicio a la nación, con excelencia profesional, y ese es el motivo por el cual han recibido, y todos debemos sentirnos orgullosos de ellos. Y así como nos sentimos hoy orgullosos de ellos, en la historia del colegio hay muchos ingenieros, muchos profesionales que han recibido el mismo galardón por el mismo mérito,
y seguramente y con absoluta seguridad que en los próximos años el tema se repetirá con igual mérito y con igual valor. Y no se puede sostener una institución que pueda aportar esto al país si es que la institución en algún momento es atomizada, se entera gracias a un congresista amigo que nos avisó, porque si no, hoy día estaríamos en la ceremonia hablando de otras cosas. Tenemos el orgullo de ser una institución que es una reserva moral del país. Las últimas elecciones, la vuelta a la normalidad, la presión, la fuerza para la vuelta a la normalidad, así lo muestran. La probidad con que han actuado las personas que recibieron encargos, así lo señala. Al interior del país especialmente hay fuerzas morales vivas, importantes. Tenemos un grupo humano, tenemos una capacidad humana que tiene en sus mentes, en sus experiencias y en lo profundo de sus corazones un conocimiento enorme y valiosísimo sobre el país, capaz de formular las propuestas que el país necesita, capaz de ser ese faro que nos marque cuál es el rumbo hacia adelante. En un país como el Perú, que tras 30 años de crisis puede sentirse hoy orgulloso de haber salido de ella a un punto tal que en un mundo que hoy día vive una crisis económica fuerte en Norteamérica y Europa, se mira al Perú con interés, porque ha podido tener, tras muchos años de sacrificio y de esfuerzo, un notable crecimiento que nos hace pensar en un porvenir muy favorable. Pero en una institución que respetamos y que tiene profundos valores, en un país en el que tenemos enormes expectativas, enormes esperanzas, que siga siendo el país para nuestros hijos y para nuestros nietos, que apareció en algún momento que había dejado de serlos, todavía hay tareas difíciles para cumplir. Y lo que les quiero decir es que todos los que estamos en esta mesa nos hemos hecho el esfuerzo de cumplir con nuestro deber para que la institución salga adelante. Es nuestro mejor homenaje a ustedes y al país. Muchas gracias. Muchas gracias por esas importantes e inspiradoras palabras, como siempre, del ingeniero Carlos Herrera Descalzi. No queremos continuar sin antes también saludar la presencia del ingeniero Pedro Cabrera, decano del Consejo Departamental del Callao, y del ingeniero Gonzalo García Núñez, exdecano nacional, que también nos acompañan en esta importante noche. Para culminar, quisiera pedirles, por favor, nos pongamos todos de pie para entonar el himno del Colegio de Ingenieros del Perú. viva luz, sin cesar los Andes traspasamos.
Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! Gracias. Pueden tomar asiento, excepto los premiados. Por favor, les pedimos pasen al frente, asimismo la mesa directiva para la foto oficial. Y mientras tanto, rápidamente aprovechamos para agradecer a las empresas que han enviado saludos y presentes florales: la Sociedad de Ingenieros del Perú, ingeniero Gustavo Saavedra; Petro Perú; Municipalidad de San Isidro, doctor Raúl Cantela; Colegio de Arquitectos del Perú, doctora Shirley Chilet. A ellos muchas gracias por los saludos y presentes florales. Enseguida, tras esta foto oficial de los destacados ingenieros premiados el día de hoy por su trayectoria y su aporte al país, vamos a invitarlos en unos minutos más a pasar a disfrutar del cóctel que departiremos todos juntos en unos momentos.